Ah, bueno, en cuanto a la materia y lo que estuvimos leyendo esta semana, yo los mandé al capítulo 3 de Wayne Grudem, de Doctrina Bíblica. Y en ese libro, yo no sé si ustedes tuvieron el tiempo para leerlo y estudiarlo, ¿verdad? Es algo, el libro en verdad habla de la suficiencia, ¿de qué más? La necesidad y la claridad de la Biblia. Estos son 3 puntos muy importantes que en verdad concuerdan con el capítulo 2, donde empezamos este estudio. La claridad, la necesidad y la suficiencia. En esta hora, nuestro texto lema siempre llega a ser 2 Timoteo 3:16. Ustedes lo aprendieron de memoria esta semana. Toda la escritura. A ver, ¿cuál es? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para justicia. Ahora, una y otra vez la palabra dice que es la palabra de Dios. Se declara, ella misma se denomina. Y cuando hablamos de la palabra, ayer teníamos un debate, no un debate, una conversación, no voy a decir debate, una conversación. Estábamos teniendo una conversación con unos familiares y uno de ellos me hacía una pregunta de la Biblia, preguntas que muchos de nosotros tenemos. Cuando uno se muere, la Biblia dice que todos compadeceremos ante el juicio, ante el tribunal de Cristo, pero si uno se muere y ya se fue a la presencia de Dios, ¿dónde fue el juicio? Y los que van al infierno, ¿cuándo fue el infierno? Entonces, no hay juicio entonces. Estaba haciendo preguntas que muchos de nosotros nos haríamos. Pero llegó a un punto donde él estaba preguntando acerca de la muerte y sí, y también aquí. Ya ve las preguntas que mucha gente hace siempre. Si Jesús llegó al infierno, si predicó, a quién le predicó. Son preguntas que son genuinas. Preguntas genuinas que la gente hace cuando está tratando de llegar a un punto queriendo aprender. Me decía él, y la Biblia habla de los dinosaurios y habla de los extraterrestres. ¿Qué más me puedes decir? Uno de los miembros de la familia le dijo, la verdad es, te voy a decir algo. La verdad es de que la Biblia es un libro espiritual. Es un libro lleno de misterios. Que la verdad nunca vamos a conocer la verdad. Es un libro que en verdad ahorita lo tenemos, pero no podemos conocer exactamente lo que Dios quiso decir. Porque algún día Dios nos va a decir la verdad. Pero en verdad la Biblia la tenemos que leer como la palabra de Dios, pero un libro que en verdad no podemos entender completamente. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? La Biblia es un libro que en verdad nunca vamos a entender completamente. Él es En este cuerpo. En este cuerpo, dice. Sí, exacto, eso fue mi respuesta a él. Ahora, él le añadió la primera, acuérdense la declaración que les enseñé que era la primera parte, vimos todos, es cierto. Él dijo, la Biblia, a menos que tú seas una persona estudiosa, con un grado, con un título, degree, un degree, no sé cómo se dice en español. Con un doctorado, un grado, sí, un degree. A menos que seas un erudito, un teólogo, tú no puedes entender lo que la Biblia dice. ¿Cierto o falso? Falso. Ajá. O sea, cuando yo oía esta conversación entre nosotros, yo decía, de veras que a veces muchos de nosotros hemos llegado a pensar que la Biblia es un libro que sí tiene muchos misterios. Eso es verdad, la Biblia tiene misterios que no vamos a entender. Pero a la misma vez la Biblia es la revelación de Dios. Y sería incomprensible pensar que ese Dios dejó un libro que usted y yo nunca íbamos a poder entender. Entonces Dios le dice a Moisés, ¿ustedes se acuerdan de Deuteronomio capítulo 6? Versículos 8 al 10 le dice, estas palabras estarán en tu boca, las repetirás a tus hijos. Y Dios deduce de que la palabra que Él le ha dado a Moisés no solamente la va a entender él, pero la va a entender todos los hombres, todos los varones, porque la palabra se la está dando a ellos. Así les dice a ustedes el Señor, esta ley, estas palabras estarán continuamente en su mente, en su boca,
y las repartirán a sus hijos, las grabarán en los postes de su casa. Si fuera un libro que fuera tan especial, es especial, pero tan difícil de comprender, entonces esa ley o ese mandamiento no se pudiese ver. Nosotros entendemos que la Biblia es clara. En su claridad nos dice Dios, esto es lo que Dios espera de nosotros, que usted abra la Biblia, que usted la pueda leer y que usted la pueda entender en su claridad completamente. Que usted pueda leerla y decir, wow, pacientemente esperé en Jehová, se inclinó a mí, oyó mi clamor, y se diga, eso como que me está diciendo que pacientemente hay que esperar en Jehová, ¿verdad? No se le tiene que añadir mucho. Ese es un salmo, es uno de los clamores. Los salmos están divididos en alabanzas, en clamores. Es uno de los clamores. Y es fácil. Pero si usted, yo sé que estudiaron sus libros, estuvieron leyendo. Pero Wayne Grudem, el doctor Grudem, nos dice que hay una razón por qué la gente lee la Biblia y llega a otras conclusiones. Falta de fe, dice. Falta de fe fue una. ¿Qué fue lo que él habló? De algo muy específico. La mente humana. La mente humana. Y en el capítulo 3, él decía que hay gente que ha malentendido y no solamente eso. Recuerde que cuando Pablo le está escribiendo esta carta, cuando Pablo en el Nuevo Testamento, es la dureza de corazón. Y acuérdense, cuando Pablo escribe las cartas a los romanos, a los gálatas, muchos de ellos eran cristianos gentiles, como usted y como yo. Gente como usted y como yo, gentiles como usted y como yo, que nosotros nunca hemos tenido la fe judaica. Nosotros conocemos a Abraham pero la gente que había crecido en la religión de los romanos, de los griegos, ellos nunca habían oído de Abraham. No tenían ni la menor idea. Y sin embargo, Pablo espera que cuando él escribe estas cartas, la gente las va a leer. Y Dios, que dejó esta revelación, espera que estos gentiles lean esa Biblia, esas cartas, y que entiendan de qué se trata. Porque no se necesita un degree, no se necesita ser súper inteligente para leer la palabra de Dios, porque nosotros tenemos un agente secreto. Dígame, hermano. Sí. Según he entendido, a veces corazón y la mente son intercambiables en la Biblia. La mente, sí, el cierto. Corazón, sí. Entonces puede decir dureza de cabeza, porque se cierran y no quieren abrir su mente a las posibilidades que Dios les da. No quieren abrir su mente para ver en realidad, porque están cerrados en un solo camino, en una sola, no tienen visión, son como los caballos de carrera que llevan. Que tienen los blinders. Que nada más se enfocan para una sola cosa. Y no abren su mente, no abren su corazón, su mente, para poder entender un poquito más. Porque así es lo que pienso yo que Dios nos hace hacer. De abrir nuestros ojos, los ojos espirituales. ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cómo lo hace Dios con nosotros? ¿Cuál es el agente secreto que nosotros tenemos? Vamos a 1 Corintios capítulo 2, el versículo 14. ¿Qué dice ahí? 1 Corintios 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Está diciendo que cuando la gente del mundo, del hombre natural, percibe las cosas del Espíritu en lo natural, el hombre natural en la carne, la mente, el corazón duro, la mente tergiversada, llena de pecado, lee la Biblia y no puede entender exactamente lo que dice. No puede discernir el mensaje que Dios tiene. Y es por eso de que cuando entramos a leer la Biblia, entonces se han de discernir espiritualmente. Nosotros tenemos... Jesús le dijo a sus discípulos que el Espíritu les revelaría, pero también les haría recordar las cosas que Él ya les había enseñado. Es el Espíritu Santo, es la obra del Espíritu Santo que le da a usted el poder de cuando usted lee la Biblia,
usted empieza, yo no sé si a usted le pasa hoy en día, pero a los que predicamos nos pasa muy a menudo. Usted lee un versículo y se le vienen un montón de ideas a la mente. Porque la obra del Espíritu Santo está activa, está pensando. Usted lee un versículo y se le vienen un montón de pensamientos, que a veces la dificultad que tenemos es de narrow it down a lo que queremos decir, porque la mente se va. Sin embargo, Pablo nos sigue diciendo, Wayne Grudem nos sigue diciendo que no solamente la Biblia debe ser clara, pero la Biblia también es suficiente para nosotros. La suficiencia de la Biblia. ¿Qué quiere decir la suficiencia de la Biblia? Que contiene todo lo que necesitamos. Es suficiente. Es suficiente para aprender, para instruir, para corregirnos nosotros mismos. Y en el capítulo 3, si ustedes estuvieron leyendo el capítulo 3, Pablo habla de la hermenéutica y de la exégesis. ¿Quién se acuerda qué es eso? ¿Qué es la hermenéutica? Son reglas de interpretación de lo que afecta a los... Que en unas cuantas semanas vamos a estar regresando al libro y estudiando la hermenéutica completamente. Ese es un estudio pequeño que, hermano, no es muy... Pero cuando usted sigue esas reglas, se le hace más fácil leer la Biblia. La hermenéutica es el arte de interpretar, las reglas que existen para interpretar. ¿Y qué es el exégesis? Aplicando esas reglas cuando uno lee algún versículo o alguna parte de la Biblia, aplicando las reglas de la Biblia. Mary, ¿cuál era el que estaban leyendo? ¿Qué es lo que estaban leyendo? Es el proceso de interpretar. Y creo que ahí Wayne Grudem lo resume bien, y por eso yo lo llevo al libro también, a este libro, porque Wayne Grudem es tremendo en su exégesis de él mismo. Hay dos palabras que son muy similares. Exégesis viene de la palabra de extraer, de sacar. Y exégesis nosotros lo usamos para decir, yo saco de la Biblia lo que la Biblia ya tiene, no es la Biblia. Y yo saco de la Biblia lo que la Biblia me está diciendo. Ese es el exégesis, yo la leo, dejo que me hable. El eisegesis, que es lo que mucha gente hace. Eisegesis viene cuando yo estoy leyendo y estoy buscando algo que diga lo que yo quiero que diga. Yo estoy buscando, yo no estoy interpretando la Biblia, sino que yo quiero que la Biblia justifique lo que yo estoy diciendo. Hay dos palabras que son muy similares y los predicadores hacemos este error. Y exégesis y eisegesis. Exégesis, eisegesis. Exégesis quiere decir la palabra me habla a mí. Eisegesis dice yo uso la palabra para hablar. Entonces el exégesis es Dios hablándome a mí. E-I-S-E. Sí, es E-I-S-E-G-E-S-I-S. Yo pensaba que Wayne iba a hablar un poquito de eso, pero tal vez más adelante lo va a hacer. Él nomás habla del exégesis, pero yo creo que es importante el eisegesis. El eisegesis, porque ayer que tenía yo esta conversación, entendía yo y recibía yo de que con los que yo estaba hablando, ellos se aplicaban o se acercaban a la Biblia con un espíritu de eisegesis. En otras palabras, a ellos les dijeron hace mucho tiempo atrás de que Jesús fue al infierno a predicarle a un montón de gente. Entonces ellos usan eisegesis, buscan en la Biblia los textos de una doctrina que ellos ya tienen en la mente de ellos. Entonces, exacto, para justificar. Entonces dicen, cuando yo era pequeño me enseñaron a mí que las mujeres no usan pantalón, los hombres se cortan el pelo, no usan botas, no crece la barba. Me enseñaron, así que tengo que buscar los versículos en la Biblia que dicen, eso es eisegesis. Eso es buscándole, añadiéndole. Marrero lo decía de esta manera, buscándole la quinta pata al gato. Buscándole otra vez que diga algo diferente. Y el exégesis es cuando usted lee la Biblia, el Espíritu Santo mismo le está hablando a usted mientras usted está leyendo y usted puede extraer. Y la Biblia y la palabra de Dios misma dice que como es la palabra de Dios, ella misma se revela y ella misma se interpreta. Pero sí, es como una forma de uno justificar cierto punto de vista. Eisegesis lo hacen los testigos de Jehová, eisegesis lo hacen los mormones. Entonces ellos crean una idea de lo que pasó y pudiéramos aplicar un poquito a lo que le pasó a Joseph Smith. ¿Ustedes se acuerdan qué es lo que Joseph Smith leyó en el libro de Santiago? Sabiduría, esta falta de sabiduría, pídasela. Y él dice que eso fue lo que hizo. Pero ¿dónde fue donde? Si todo eso lo hizo bien, ¿dónde fue donde la regó? ¿En qué parte fue? ¿En qué parte fue que la regó? ¿En qué parte fue? La interpretación.
No, cuando pensó creer en estos mensajeros o en esas visiones que estaban recibiendo. ¿Y usted por qué? Porque se le olvidó lo que le había dicho Pablo mismo. Si algún ángel, si cualquier otra persona llega y te dice un mensaje diferente al que ya nosotros te hemos dado, ¿se acuerda? El tal sea condenado la persona. Él usó ese versículo de pídaselo a Dios y lo usó y lo puso y se fue a orar al bosque. Y él dice que recibió una visión y un ángel vino y le ofreció un mensaje diferente al que ya había sido predicado. O sea que él obvió completamente lo que decía Gálatas. El error no estuvo en verdad en la aplicación, porque él hizo lo que deberíamos de hacer. Vamos, pidámosla al Señor. El Señor nos la va a dar, pero siempre nos la va a dar aquí mismo. Se va a dirigir aquí mismo. Y cuando yo hablaba ayer en esta conversación que teníamos, yo reté a uno de ellos porque me decían, no, es que cuando esto es así porque yo cuando era chiquito, ok, enséñame en la Biblia dónde está. Y él me dice, no, pero es que como tú has estudiado, tú sabes dónde está todo en la Biblia. No, pero si tú lo crees, me deberías decir, por lo menos dime dónde está, por lo menos dame una idea de dónde dice eso. Porque una cosa es que digamos lo que la Biblia dice, otra cosa es que digamos, aquí se encuentra la Biblia, o repita. Otros dicen, ¿qué dice la Biblia? La autoridad suprema nuestra siempre tiene que ser la palabra de Dios. Ustedes tienen que ser como los cristianos de Berea, que no solamente me oigan a mí hablar. Ustedes vayan a su libro, a su Biblia y digan, el pastor dijo esto, pero déjenme corroborar. Y recuerden que nosotros somos humanos. Si alguna vez usted dice, pastor, usted dijo algo que como que no concuerda con lo que hablemos, que esto no soy yo aquí dando una clase y que ustedes están aquí para oírme, esto estamos todos para aprender juntos, para crecer todos. You were going to say so? Pensé que iba a decir, iba a chime in, hermano. Es lo que hacen los católicos, ¿no? Al decir que la Biblia dice, porque tienen muchos pasajes ellos que dicen que habla del purgatorio. Ah, sí. Como en ese de Mateo donde dice, donde que le torturó al Señor como 10,000 dracmas y que no perdonó 50. Dicen que cuando dice que no saldrá de ahí hasta que pague todo lo que debe, dicen que ese está enseñando que haya purgatorio, porque va a estar ahí hasta que pague va a salir de ahí. Son pasajes así que ellas agarran ellos y explican eso. Está se me fue ahorita. Está el pasaje donde habla de nuestras obras serán probadas por el fuego. Y las que permanecieren, si ¿dónde está ese versículo? Es Corintios, sí. Pero ese es el texto que ellos usan para corroborar esa doctrina del purgatorio también. Es ese texto donde habla de que nuestras obras van a ser probadas por el fuego y que lo que permaneciere. 3.3. Bueno, vamos a ir rápido porque ya que le mando. ¿Cuál es? 3.13. Ahí está, sí. Sí. En el versículo 12 dice, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Yo recuerdo haber oído un mensaje en ETWN, que es ese canal católico, donde estaba una monjita, estaba hablando y estaba exponiendo este versículo. ¡Wow! Tremendo, el griego lo estaba exponiendo. Y ella hablaba de que aquí es donde nosotros vemos el purgatorio. Nosotros, dice, tenemos que pasar por un proceso donde vamos a ser probados. Cuando usted se muere, usted se va de este mundo al otro. En el otro lado le espera el fuego. Y dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. Y ella decía, y así es como Dios nos salva, porque ahí en el purgatorio es donde nos estamos purgando, es donde el Señor nos está limpiando, porque aunque perdamos obras que hicimos en la tierra que fueron por la carne, de todos modos el Señor nos está preparando porque de acuerdo a ellos todo el mundo va para el purgatorio, los buenos, los malos, todo el mundo va para allá. Los buenos van a llegar al cielo, los malos no. Pero ella dice, ahí es donde vamos todos. Y eso es eisegesis. Es una doctrina que ellos quieren. Encontraron un pasaje que, verá que si lo explicamos de esa manera, como que, ojalá que no haya convencido a nadie aquí ahorita. Porque en ese
ese pasaje Pablo está hablando acerca de la iglesia, cómo debe ser construida. Yes. Y él habla como él es un perito, arquitecto y los materiales como la iglesia está siendo construida. Esto lo vamos a hablar un poquito más en la clase de hermenéutica, de cómo la gente malinterpreta versículos y cómo han nacido las diferentes doctrinas. Pero esto es lo que Pablo se refiere, el doctor Wayne Grudem sigue refiriéndose, que la Biblia es tan clara que debería de explicarse ella misma. Y es suficiente, hay suficiente material en ella para que nosotros no salgamos leyendo la Biblia y salgamos tan confundidos. Algo que le agregaría yo al doctor Grudem en su exégesis y exposición de este tema, yo le agrego, él habla de que la falta de conocer lo que dice la Biblia en nosotros tiene que ver con nuestra dureza de corazón, el pecado, todo eso. Pero yo a veces digo que mucha, ¿cómo se diría? Pereza espiritual. Porque hay gente que no quiere leer la Biblia. Se queda con la duda y se cierra la Biblia y bueno, ahí quedó la duda y ahí y la Biblia misma nos puede dar la explicación de lo que la Biblia está diciendo. Eso es un poquito de hermenéutica. En esta clase, en esta semana estuvimos leyendo la claridad, la suficiencia y la necesidad de la Biblia. ¿Por qué era necesaria la Biblia? ¿Por qué es necesario que nosotros tengamos 66 libros? ¿Cuántos capítulos? 1189. ¿Cuántos son los versículos? ¿Cuántos autores fueron? 40. ¿Cuántos años tomó? 1500. Sí, eso es como 1600. Quitando el tiempo Exacto, quitando el tiempo intertestamental entre los dos testamentos. ¿Y en cuántos lenguajes fueron? 3. Hebreo y griego. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad de esta Biblia? ¿Por qué era necesario? Sí. Él usa Romanos, la Biblia también dice cómo van a oír si no hay quien les predique, cómo van a... Él se utiliza para explicar que la necesidad, para que haya salvación, para que el individuo sea salvo, necesita conocer la palabra. No hay otra forma de salvación sin conocer la palabra de Dios. La necesidad es necesaria la palabra de Dios para que la gente conociera la salvación. Ahora, pero en Romanos 1 se nos dice algo un poco diferente acerca de esto, porque en Romanos 1 nos dice que la creación revela. ¿Pudo el hombre haber conocido a Dios sin la Biblia? Sí. ¿Verdad? Porque en Romanos 1 nos dice que la creación misma, pero la necesidad no solamente era para conocer. La creación nos deja ver su majestad, porque es lo que dice. Los cielos cuentan y afirman la obra de sus manos. En la creación nos deja saber alguien, pero no conocemos nada de ese alguien. La necesidad de la Biblia fue necesaria para que conociéramos a Dios, la personalidad de Dios, el carácter de Dios, el mensaje de Dios. Eso lo podemos ver en todo el Antiguo Testamento y vamos a entrar a la clase en un momento directamente a lo que pero cuando nos ponemos a pensar de esta manera, en el Antiguo Testamento miramos una serie de cosas que parecen tan, no ridículo diríamos, pero tan wow. Torre de Babel, la Arca de Noé, sacrificios, holocaustos, cautividad, y como que miramos casi a un pueblo tan rebelde y a un Dios diciendo, pero los amo, no quiero que me ames. Y a Dios diciendo, pero I love you, te amo, te quiero tener. Y el mismo pueblo, pero no quiero que me ame. Se revela. Y por eso que dice Hebreos 1:1. Dios había hablado. Ahora no. Todo lo tenemos. Todo lo tenemos ahí. Y de repente en el Antiguo Testamento miramos una serie de un montón de cosas que están, y parece que Dios cambia su opinión
Porque tenemos el arca de Noé, la torre de Babel, tenemos la confusión de lenguas, a Adán en el jardín del Edén, a Moisés en la cautividad, tenemos profetas, después tenemos reyes, tenemos a Débora, pero tenemos a Sansón, y como que es algo, una serie de inestabilidad. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos a Jesús. Y Jesús llega diciendo: yo soy la revelación de todo aquello que ustedes estaban mirando allá atrás. Dice Colosenses que Él es el Dios, la parte de la visible del Dios invisible. Y todo el mensaje que mirábamos en el Antiguo Testamento, por eso si usted estudia el arca, ¿a quién encontramos? A Cristo. Usted estudia los holocaustos y los sacrificios, ¿con quién nos encontramos otra vez? Cristo seguía siendo el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, sigue siendo. Ahí se quedaron. Esa es parte de los bosquejos de la clase, que nos brincamos, no habíamos llegado todavía a eso. Pero en el Antiguo Testamento aparece el ángel de Jehová. Esto es conocido como una cristofonía. La razón por qué mucha gente cree que es la cristofonía y que es Cristo el ángel de Jehová es porque el ángel de Jehová ya nunca más aparece en el Nuevo Testamento después de Jesús. Esa es la razón. Y aparte, en el Antiguo Testamento cuando aparece, él siempre cuando él aparece, la gente siempre siente una forma de adorarle, un impulso de adorarle. Y ¿Eso entendemos? Y él la recibe, sí. Entonces entendemos que Él es. O sea, en el Antiguo Testamento miramos una serie de cosas, de actos, y podemos seguir mirando a Dios. En el maná del cielo miramos a Jesús. En la roca que fluye el agua miramos a Jesús. Y entonces de repente todas las historias, todo aquello que no tenía sentido, todo aquello que parecía una inestabilidad de Dios, de noche, columna de fuego, de día, la nube, todo empezamos a ver a Jesús, a Jesús, a Jesús. Llegamos al Nuevo Testamento y Él es la revelación de todo eso que estaba en el Antiguo Testamento. La Biblia misma es el mensaje de Dios para nosotros, de su mensaje, de su identidad, de quién es Él, qué es lo que Él demanda de nosotros y qué es lo que Él pide de nosotros. Entonces la Biblia no la podemos, nosotros no nos acercamos a este libro como un libro que, wow, yo necesito estudiar 2 años en este instituto para entender lo que dice Génesis 1.1. No. Usted viene aquí a expandir su conocimiento, en verdad, su conocimiento de la Biblia. Pero usted puede leer la Biblia usted mismo y dejar que Dios le hable, el Espíritu Santo dentro de usted le empieza a hablar. Y ahorita vamos a hablar de eso exactamente, pero para hacerlo sudar un ratito, vamos a repasar los textos que ustedes se tienen que memorizar. Amén. Sí. A ver, hermana Emma, ¿qué dice 2 Samuel 23:2? Es que todos dijeron, todos juntos lo vamos a decir de todos modos. Yo no me voy a mover la boca. ¿Qué dice 2 Samuel 23:2? ¿Voluntario? Vamos a ver. De Jehová Amén. me ha hablado. A ver, vamos a ver, Yesenia. Empezamos por el El Espíritu de principio. Jehová ha hablado por mí su palabra. Estado en Ok. Oye, Neftali, ¿qué dice 1 Corintios 2:16? Sí, No, sí, eso a ver. lo dice, brother. Wow, no es así como comienza. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Para nosotros. A nosotros. Nosotros tenemos la mente de ellos. A ver, ¿ya viste? Ese. Ahí va. A ver, 2 Timoteo 3:16, hermana Norma. Ese es largo, yo sé. Ese es el más largo de todos. Es el solo 4. No eran 5. Este es el texto lema de toda esta unidad. Ah, ok. Porque nunca la profecía fue traída. No, hermano, no se me adelante. No se me adelante porque después los hermanos aquí. ¿Toda? La Toda Ajá, la sí. escritura es inspirada por Dios Ajá. y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia.
Sí. Amén. Se nota. Amén. Ya vio, hermana, solamente empieza el motor a arrancar, como a dar vuelta y ¡brum! Las palabras claves. Hebreos 1:1. Algunos vinieron tarde a propósito. Sí, qué bueno. Hermana Paola. No, los textos. No, yo pedí permiso. Sí, ella me dejó saber de antemano. Hermano Raimundo, ¿qué dice Hebreos 1:1? Dios ha hablado de muchas veces y de muchas formas a los padres por los profetas. Creo que tú tienes una versión diferente, pero no, yo creo que sí tiene una versión diferente. Dios ha hablado de muchas maneras Sí. a los profetas, a los padres por los profetas. Y en los postreros nos ha hablado por su Hijo. Amén. Sí. Y yo le puse la letra A porque es solamente esa primera parte. A ver, ¿quién no puede repetir? Hermana Silvia. Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas formas, de muchas maneras, en otro tiempo, a los profetas, a los padres por los profetas. Yo creo que solamente se llegaron hasta ahí, ¿verdad? Porque creo que perdieron la segunda parte. Ahora nos hablamos. Amén. Hermano Richard, did you? No, nomás. También. Los postreros días. Yeah. Es que en lo que vimos nosotros nomás decía Hebreo 1:1. Sí, es cierto. Ok, les voy a perdonar ese. Ok, segunda de Pedro 1:21, hermana Mary. No sé. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa es la segunda parte. Ok, vamos a. Dios. Habiendo hablado muchas veces, de muchas formas, en otros tiempos, ahora nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en todo tiempo, a los padres y los profetas, en estos postreros nos ha hablado por el Hijo. Ok. Toda la escritura Amén, para corregir y escribir injusticia. Amén. A ver. Teniendo en cuenta primeramente esto. Ajá. Porque nunca, el hermano se estaba memorizando. Yo creo que agarré malas notas. Este todo el mundo le dice, el Espíritu de Dios ha hablado por mí, su palabra está en mi lengua. Siempre recuerde, amén, este es importante. Porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir que nosotros tenemos la mente de Cristo? Dios nos ha dado El momento de salvar. El momento de salvar. ¿Qué es la mente de Cristo? De aceptar. Tenemos su palabra. Buena dentro. Recuerde que ese texto, exacto, ese texto nos deja saber a nosotros que nosotros tenemos la mente de Cristo.
que por eso cuando usted lee la palabra de Dios, esto no se lee a la ligera. Usted no simplemente se acerca con un espíritu de, tengo que leer la Biblia. Porque el momento que usted hace eso, es como que yo llego y digo, tengo que venir a hablar con el hermano Pablo. No me gusta lo que él me dice siempre. Tengo que ir a trabajar. Sí, como que fuera una carga. Como que fuera algo, imagínense que yo dijera, aquí viene, Hay gente que se acerca a la Biblia de esa manera. Y sin embargo la Biblia, la palabra de Dios, es la mente de Cristo. Vemos la uniformidad dentro de ella, con tantos 40 autores en diferentes reinos, en diferentes tiempos, en un periodo de casi 2000 años, escribiendo lo mismo. Y el hombre hasta el día de hoy no ha podido imitar ni duplicar eso en ninguna forma ni manera. Y es porque esto no es mente humana, es la mente de Cristo. Recuerde que es la mente divina escrita en vocabulario humano. Entonces nosotros creemos firmemente que teopneustos, la palabra es la respiración de Dios. Y esto lo vamos, usted tiene su manual, la inhalación, y estamos aquí. Yes. Entonces nosotros reconocemos el pronombre griego teopneustos, respiración de Dios. Segunda de Timoteo 3:16, ¿qué era lo que decía hermana Norma? La escritura es inspirada por Dios para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Amén. Y cuando nosotros repetimos ese versículo y decimos que la Biblia es la teopneustos, la respiración de Dios, eso implica el proceso, como decía mi hermano Pablo, de respirar. Entonces, el Dios es el inhalar y el exhalar. Dios exhala, right? Exhalos. Él exhala o sopla para más. Y el hombre inhala. Y es el mismo acto que sucede cuando usted lee la Biblia, todavía hasta el día de hoy. Ahora, usted no va y escribe otro libro, pero es Dios, el Espíritu Santo, que está todavía respirando en usted, está exhalando en usted, y usted está respirando la palabra de Dios en su vida. En la inhalación, el Espíritu Santo comunicó a autores humanos como Pablo, Pedro, David, Juan, el mensaje completo y coherente. ¿Qué dice 2 Samuel 23:2? El Espíritu de Jehová. El escritor de Samuel dice, el Espíritu de Jehová es el que estuvo sobre mí. Fue él, fue el Espíritu de Dios. Y la palabra de él, el mensaje, eso es lo que yo escribí. Eso es lo que estuvo sobre mí, salió de mí, salió en palabras humanas, salió en el dictado humano. ¿Y qué dice Jeremías 1:9? Vamos a su Biblia, Jeremías capítulo 1, versículo 9. Amén. Jeremías 1:9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Una y otra vez usted va a ver, y en su bosquejo usted tiene los textos, donde los escritores de la palabra nos dicen, fue Dios el que me dio esta palabra. Fue la palabra de Él que estaba en mi boca. Fue la palabra, fue el pensamiento, los mandamientos, fue Él el que habló a mí, lo puso en mí, y yo simplemente escribí lo que Él había puesto en mí. Pero entendamos también de que aun cuando esto sucedió, en la exhalación de los hombres que estaban escribiendo, los escritores humanos de las escrituras escribieron sin invalidar quién eran ellos. Ellos eran humanos, como usted y como yo. No cayeron en trance. Es muy diferente a lo que le pasó a Joseph Smith, ¿verdad? Porque Joseph Smith, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cómo fue que hizo ese libro de los mormones? A través de un proceso de adivinación casi. Estaba prácticamente inventado. Lo estaba inventando. No podía ver por medio de las piedras, estaba viendo dentro de a oscuras, estaba dictando. Él dijo que esas piedras tenían un escrito, tenían un lenguaje original de aquel tiempo y que nadie podía discernir qué es lo que decían esas tabletas.
Y él era el único que usó el Urim y el Tumim. Eran dos piedras que él dijo que las usó para leer y descifrar lo que decía. Él no dijo que fue la palabra de Dios, simplemente dijo es algo que ya estaba escrito. Y yo lo único que hice fue que lo traduje al inglés. Fue todo lo que yo hice. Y usted se acuerda, eso fue lo que nos dijo. ¿Y qué fue lo que dijo Mohammed? ¿Qué fue lo que le pasó a él cuando él escribió? Esto lo escribió lo que Lo que el ángel le dictaban, él no entendía lo que era. El ángel Gabriel, ¿y qué fue lo que le dijo? Escribe. Y él no sabía ni lo que estaba escribiendo. Le entró un miedo. ¿Cómo? Revela. Él no sabía lo que estaba escribiendo, no tenía ni la menor idea. Y salió de ahí espantado de lo que había visto. ¿Usted se acuerda que la historiadora nos dice que su esposa fue la que le dijo, eso viene de Dios, eso solamente le pasa a los hombres de Dios, hazle caso? Y cuando él empezó a orar, pararon las revelaciones. Pero él no dice fue Dios que puso palabra en mí, no, él dice yo simplemente caí en un trance y empecé a revelar. Los escritores de la Biblia nos dicen completamente lo opuesto. Dicen Dios me habló a mí. Y eso es algo en la Biblia que usted ve una y otra vez. Rápido. Si la Biblia, porque no nos va a dar tiempo de terminar todo ahora. Tengo un proyecto muy especial para ustedes que van a tener que hacer. Pero algo que es interesante es si los hombres de Dios, si ellos hubieran inventado este libro, y si ellos se hubieran concordado en decir, queremos que la Biblia sea un libro espiritual, que los hombres lo tengan y que diga un mensaje solamente. Si en verdad, si eso fuera un invento de hombre, ¿por qué oímos de tantos hombres que fallaron a Dios? Miramos en el mismo libro divino la humanidad revelada. Eso no lo vemos en el Corán, no se ve. En el libro de los Mormones lo que habla es de guerras que hubieron entre los nefitas y los lamitas. Pero aquí vemos a David, el gran rey David, un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios, right? Un hombre que usted ve una y otra vez y de repente cae en adulterio. A Moisés, el gran caudillo, que en el Nuevo Testamento Moisés es la medida de todo mundo, y sin embargo Moisés no entró a la tierra prometida. Abraham, de verdad, todo mundo, somos hijos de Abraham, descendencia de Abraham, y Abraham era un mentiroso. Sí, negando a su esposa. Una y otra vez miramos la humanidad reflejada en la misma palabra de Dios, porque el libro en verdad es una historia del amor de Dios para nosotros, pero fue escrito por hombres humanos como usted y como yo, en verdad, pero que fueron inspirados por Dios para escribir. Cuando miramos las escrituras, no son un punto de vista humano. No fue el hombre que dijo, esto está bueno. A veces, yo lo voy a ser honesto. ¿Usted se acuerda cuando el hermano Luis Ventura estaba predicando? Él dijo, esa parte que acabo de decir, si yo tuviera $5, yo mismo me hubiera dado una ofrenda de $5 ahí porque estaba buena. Hay momentos que yo escribo algo en mi sermón que yo digo, eso estaba bueno. Es que Dios me iluminó, de veras para escribir eso, porque eso estaba bueno. Cuando yo diga esto, oh my God, eso sí va a ser tremendo. Uno como que reconoce que esto que acabo de escribir es bueno, pero nada de eso tiene que ver con lo que los escritores de la Biblia escribieron, porque la misma Biblia nos dice en 2 de Pedro, ¿qué lo dice? Que ninguna profecía ha sido traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios nunca vino por voluntad humana. No fue alguien que dijo, esto está bueno, lo voy a llegar a escribir, sino que fueron movidos por él. Aún cuando leemos a Lucas le dice a Teófilo, mira, otros han escrito ya de todo esto, pero entendemos que era Dios el que estaba moviendo a Lucas a grabar también ese evangelio. Y en la próxima unidad que viene después de esta, en la primera clase vamos a estar hablando de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y cómo son las 4 revelaciones de una visión que vio Ezequiel, y cómo representan a Cristo en diferentes maneras para diferentes audiencias. Y vamos a estar hablando de los evangelios después, pero aún en la historia, en los evangelios sinópticos, aunque fueron los hombres que quisieron escribir la historia,
entendemos que fue Dios, el Espíritu Santo, que despertó en ellos. Lo dieron del punto de vista de ellos, y esa fue otra pregunta que ellos ayer hablábamos. ¿Por qué hay 4 diferentes versiones de la muerte de Cristo? 4 ¿Por qué? testigos diferentes. ¿Cómo? 4 testigos diferentes. Son dos diferentes puntos de vista. Cuando nosotros terminemos esta clase hoy, usted tal vez se va a su casa y dice, oh my God, el pastor hoy sí nos hizo memorizar versículos. Otros van a decir, oh my God, el proyecto, porque todavía no saben cuál es, pero el proyecto, oh my God, ese me va a hacer llorar. Y otros van a salir aquí diciendo, oye, el pan con café estaba rico. Y todos tal vez vamos a hablar de la clase, pero todos van a tener su propio punto de vista de lo que pasó en esta clase. Es parte de la humanidad de nosotros, 4 diferentes testigos, hay diferentes, y yo le recordaba a esta persona, no son 4 diferentes versiones, es que 4 diferentes testigos dieron su punto de vista de lo que ellos estaban mirando. Yo les daba, por ejemplo, ayer le dije, hace ratito aquí estaba mi prima, tú llegaste cuando mi prima se fue. Si tú das el testimonio de esta reunión, tú dirías que ella nunca estuvo acá, pero en verdad, tú no estabas acá cuando ella estaba acá. El que estaba acá éramos nosotros. No es el ejemplo perfecto para dar, pero los testigos damos nuestro punto de vista. Qué increíble es, sin embargo, que aunque cada testigo en su humanidad escribió, estaba tan sinónimo el uno con el otro. Es tan increíble de ver. No se pusieron de acuerdo, no dijeron, ¿qué estás escribiendo tú allá? Simplemente escribieron guiados por el Espíritu Santo. En distintas épocas, de todas formas, los 4 evangelios fueron a unos 4. Y ahorita vamos a hablar de Q, the source. El Q es una de las teorías de donde el primer evangelio, ¿quién sabe cuál fue el primer libro que fue escrito en el Nuevo Testamento? Fue Marcos. Marcos es el primero. Marcos fue el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento, es el más... la mayoría de los eruditos lo atribuyen como al año 55 tal vez, por ahí 55 a 65, y hay unos que hasta dicen que el año 50. Así que eso es como 15 años después, 15, 20 años después de que Jesús muere. ¿Quién era Marcos? El escriba de Juan, el de Pedro, el escriba de Pedro. Era sobrino de Juan, pero era el secretario de Pedro. Eso es muy interesante. Cuando usted está leyendo el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, en verdad está leyendo lo que Pedro le dijo. Es Marcos, el punto de mismo vista. Juan Marcos, que acompañó a Pablo. Es el mismo. Lo que vemos ahí es una uniformidad, escrita en diferentes lugares, en diferentes tiempos. La palabra hablando una y otra vez. Y como dijimos de anterior, la razón por qué hay tanto poder y por qué podemos ver esta uniformidad y podemos ver esto en la palabra es porque, de acuerdo a 1 de Corintios 2:16, nosotros tenemos lo que tenemos aquí es y la mente, y reconociendo que Dios es omnisciente, omnipotente, reconociendo que Él tiene toda, entonces podemos deducir de eso, de que cuando usted tiene una palabra sin error, tiene una palabra que no tiene contradicciones, no tiene, es inerrante, infalible. La Biblia, lo que usted tiene aquí, siempre ha existido. Porque si creemos en un Dios que es omnisciente, que es omnipotente, omnipresente, que ha existido siempre, quiere decir que esto que tenemos es una revelación, es la mente de Cristo. Y ahorita vamos a entrar un poquito a lo que quiere decir eso. Es la mente de Cristo revelada a nosotros, pero siempre ha existido. La palabra es eterna. La palabra, el cielo y la tierra pasarán, porque es eterna. La mente de Cristo nunca acabará. La palabra de Dios nunca acabará. Lo que usted tiene aquí, cuando usted, y es por eso, hermano, le digo una y otra vez, cuando usted lea la Biblia, léela de esa manera, entendiendo esto. Antes que Dios dijera, sea la luz, y fue la luz, Juan 3:16, ya existía en la mente de Cristo. Antes de que usted pudiera leer una porción bíblica, antes de que se oía el primer mandato de Dios, y la hechura del firmamento, y dijo Dios, hagamos al hombre, antes que el hombre fuera hecho, ya existía Juan 3:16. Ya antes de eso ya existía Juan 14:1 al 6. Porque la mente de Cristo, la palabra, es eterna.
siempre ha existido. Simplemente ahora fue revelada a nosotros, para que nosotros la tengamos con nosotros. Y eso, cuando usted lea la Biblia, hermano, entienda eso, de que no es cualquier libro, es un libro de poder, cambia vidas. Ustedes me dijeron en sus tesis que ha cambiado su vida. Esa es la razón por qué ha cambiado su vida. Porque es más que simplemente palabras. No son palabras como las que usted y yo escribimos. No son palabras como este bosquejo del Instituto Bíblico. Es más que esto. Son palabras de vida. Bueno, vamos a tomar un break porque no quiero, pero solamente para culminar esta parte. En la exhalación, los escritores humanos escribieron en tal forma que ellos mantuvieron su identidad en lo que escribieron. Y la palabra de Dios, lo que les está diciendo ahorita, siendo que Dios es omnisciente, la palabra de Dios, sabiduría, su conocimiento, su doctrina, la ley, todo esto empezó en la mente de Dios. Siendo que Dios es omnisciente, sus pensamientos, planes, propósitos y la creación misma siempre habían existido en la mente de Dios. Eso lo vamos a leer ahorita que regresemos en Proverbios 9. Los mismos pensamientos, la sabiduría de Dios para la humanidad fue revelado a nosotros por medio de los escritores de la Biblia. Todo lo que sabemos lo recibimos de una omnisciencia. Usted conoce, usted sabe hacer algo, lo sabe simplemente porque lo recibió de Dios. Ese es un argumento en la filosofía que le llaman la teleología. Usted que le gusta crear, inventar. ¿De dónde viene su razonamiento? ¿De dónde viene la epistemología? Que es el estudio de lo que conocemos. La epistemología es el estudio del conocimiento. ¿Cómo sabemos lo que sabemos? Sabemos lo que sabemos porque Dios nos lo dio. ¿Cómo usted sabe cómo es algo? Porque vino de una fuente. La piedra no sabe nada. La planta no sabe nada. Usted y yo sí, porque tenemos el neuma, el soma, el soplo de Dios en nosotros. Vamos a culminar esta parte y regresamos ahorita en un momento.